Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión, discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Me acompaña la directora de Radio Clásica, Elizabeth Trabanino, y nuestra invitada, Melissa Rivas Montoya. Voy a presentar tu pequeño currículum. Melissa Michelle Rivas Montoya es licenciada en Antropología Sociocultural por la Universidad de El Salvador y estudiante de maestría de la Universidad Gerardo Barrios. Ha trabajado como docente en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Tecnológica. También es co-coordinadora de los libros El Salvador, Miradas a su Historia, tomo 1, y El Salvador, Miradas a sus Identidades, tomo 2, de la colección Bicentenario. Y por supuesto, es autora del libro que vamos a estar reflexionando, La diáspora palestina en El Salvador, 1880-2019. En la actualidad, Melissa se desempeña como investigadora en el Ministerio de Cultura de El Salvador y también queremos aprovechar, agradecer al Ministerio de Cultura por haber facilitado esta entrevista y también enhorabuena por estar teniendo investigadores de tu talla. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias, Emilio. Muy feliz por esta invitación que me han hecho para poder compartir un poco de la investigación que se realizó en el Ministerio de Cultura en colaboración con la Asociación Salvadoreña Palestina, ¿verdad? Y poder darle un poco más de difusión y podamos discutir los diferentes temas que ahí se abordan. Claro. Felicidades también de mi parte, Melissa, porque es un libro que combina una lectura fácil de seguir, pero que tiene mucho elemento investigativo, muchos aspectos de la historia que tal vez desconocemos o se han perdido en el tramado del tiempo, y mucha ilustración, muchas fotografías, muchas estadísticas, y lo que más me encantó, el testimonio intercalado, ese factor humano de toda esta historia, que ya atañe también a nuestra salvadoreñidad, como decimos. Pero hablando de eso, y tú lo pones en contexto en el libro, el derrumbe del Imperio Otomano y las diferentes regiones que abarcaba. Pero eso da un poco a la confusión de árabe, palestino, musulmán, turco. ¿Cómo se distinguía eso? ¿Cómo se maneja también en Latinoamérica? Sí, muchas gracias, Elizabeth. Mencionan varios puntos, ¿no? Y en primer lugar, me alegro que digas lo de la fácil lectura, porque fue algo que yo tuve en consideración a lo largo de la redacción del texto. Pensaba, no, claro, esto no es algo que van a leer solo los historiadores o solo los antropólogos, sino que era dirigido, por una parte a la comunidad, ¿no?, salvadoreña de origen palestino y al público en general. Entonces, para mí sí era importante que fuera una lectura sencilla, ¿verdad? Que no lo sintiera a la gente pesada y mucho menos aburrido, ¿verdad? Así que me alegro, ¿verdad?, que tengas esa impresión. Y ahora, sobre tu pregunta, sí, fíjate que precisamente todo este tema de la confusión sobre los términos fue lo que hizo que inicialmente se les conociera como turcos, aunque, ¿verdad?, no era esa su nacionalidad, ¿verdad?, sino que hay muchos aquí elementos que efectivamente se prestan a la confusión, ¿ya?, como el término árabe, que tiene que ver con una cuestión más cultural, ya, con una cuestión lingüística, y que además abarca a grupos que están desde el norte de África, Medio Oriente y todo eso. Y por otra parte, palestino, que es un gentilicio, ¿verdad?, el que se usa para referirse a la gente que es originaria de Palestina, lo mismo que turco es también un gentilicio para la gente de Turquía, ¿sí? Ahora, como cuando inicia la migración de los palestinos a Latinoamérica en general, ¿verdad?, todavía este territorio era parte del Imperio Otomano.
Así que algunos de ellos pues viajaban, normalmente se les dice con un pasaporte, pero más bien era como un permiso de viaje, no el pasaporte que nosotros conocemos actualmente, ¿verdad? Con permiso de viaje para... Sí, o sea, era más como una identificación para salir, ¿sí? No es propiamente el pasaporte que nosotros conocemos, ¿sí? Sino que era... Pero normalmente se dice que es un pasaporte, pero no. Era otro tipo de identificación que les permitía a ellos viajar, ¿sí? Y pues en la medida en que este era un territorio otomano, pues al final de cuentas no mucha gente los llamaba turcos por eso, ¿verdad? Sin embargo, varios me contaban que eso pues les desagradaba, porque en la medida en que pues en ese momento Palestina era un territorio pues sometido, ¿no?, al Imperio Otomano, pues habían una serie de conflictos, ¿no?, con digamos en ese momento la potencia en ese momento. Así que sí, esa confusión de términos, por lo menos para los primeros migrantes, les resultaba pues desagradable. En ese sentido. Tú te explicas mucho, enfatizas mucho evidentemente en los términos. También otro término que es importante es el de diáspora. Porque comúnmente, como tú lo señalas, antes se suele entender que la diáspora es pues, de los judíos e incluso un poco los armenios, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué significa la palabra diáspora, Melissa, para la gente que no tenemos muchos estudios de eso? Fíjate que es un término que por lo menos en las ciencias todavía se está como revisando, ¿verdad? Y en algunos autores, de hecho, debaten si lo más adecuado es usar el término diáspora o identidades diaspóricas o incluso identidades transnacionales, ¿ya? Porque ya no se trata ahora únicamente de grupos que salieron de su lugar de origen y simplemente se asentaron en otro país, ¿no? Sino que estos grupos, pues, han tenido sus descendientes, tienen diferentes niveles de integración o asimilación en estos países, en estas sociedades a los que llegaron, ¿verdad? Y en otros casos, pues también hay cierto activismo, ¿verdad? Como sucede con el caso de los palestinos, ¿no?, que tienen este activismo por la causa palestina, por toda la situación que se da ahí en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el término diáspora ya no se refiere únicamente a la gente que ha salido, ¿verdad?, que ha migrado, sino que viene incluye, ¿verdad?, todos estos otros elementos de su integración, de su lucha y de cómo ellos reconfiguran nuevamente ahora su identidad. Porque aunque mantengan la idea o esta noción de su país de origen, ¿no?, de elementos culturales y todo eso, pero también han adoptado los elementos culturales del nuevo país al que han... país de recepción, ¿verdad? Del país de recepción, ¿verdad? Entonces, sí es un término pues bastante... digamos, debatible, y por eso hay algunos que incluso proponen más bien el de transnacionalismo, ¿verdad? Porque es ese cruce, ¿verdad?, de varias nociones en algunos casos. Siguiendo esta idea que ha planteado también Emilio de preguntarte acerca de lo de diáspora, pues tú planteas diferentes momentos de inmigración, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XVIII porque eran muy jóvenes, los querían que pelearan muchas veces, y tú cuentas una anécdota muy simpática, un testimonio que a un padre le sale el tiro por la culata con uno de sus hijos que va a emigrar. Después describe ya otra migración también, un testimonio muy simpático que no venían para acá, pero los tenían como en cuarentena y después se fueron en un barco que ya los dejó y aquí se quedaron porque iban para Chile. Y ahora pues este tercer momento de este siglo que han habido muchos conflictos y que han querido emigrar. Bueno, hace un par de años estuve en una reunión de la Asociación Palestina. Me dicen, sí, nosotros aquí se les ha ofrecido asilo, pero no se quieren venir para acá. Y eso me pareció triste, que no tenían que el país les ofrecía las condiciones. Hace un par de años estamos hablando, ¿verdad? Entonces, pero en general, ¿hay alguna constante que pueda definir la llegada de los palestinos a nuestro país en particular?
Sí, bueno, de hecho, precisamente, aunque la mayoría de anécdotas sí son graciosas, ¿no? Varias de ellas. Pero las seleccioné precisamente para mostrar de cómo ese proceso de migración fue bastante complejo, ¿verdad? Que no fue solamente una única motivación y de que la gente no salía de allá pues pensando, voy a llegar allá a El Salvador, ¿verdad? Sino que fueron un montón de sucesos los que se daban en el camino que hicieron en que terminaran pues llegando al país, ¿no? Ahora, en términos generales, pues esta primera migración, el principal motivo fue el tema de la situación económica que estaba en Palestina en la época, ¿no? ¿En qué época estamos hablando más o menos? Ya para segunda mitad del siglo XIX, o sea, de 1850 ya, hasta, podría decirse, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde viene el grueso. Sí, porque aunque aquí en El Salvador los registros o las menciones más antiguas son de 1880, en Estados Unidos y en Brasil, por ejemplo, bueno, en México también, se tienen registros precisamente de 1850. Entonces, por eso la migración a Latinoamérica se ubica en esos años. Ya, aunque entiendo. aquí... y luego pues está el tema de que al principio no siempre se llevaba el registro de quién entra y quién sale del país. Así que, como digo, nuestros registros son aquí de 1880. Pero existe la posibilidad, ¿no?, de que se haya venido alguien antes. Claro. ¿Sí? Pero sí, digamos, esa primera migración pues tenía ese motivo, ¿no? Del tema de la pobreza, de buscar mejores opciones económicas. De hecho, estos registros que se encuentran, ¿no?, en Brasil para 1850 son de palestinos que iban a ferias comerciales, ¿no? Entonces, pero ahí me es un poco la duda, un poco lo que dice Elizabeth. ¿Venían directamente a El Salvador? Porque ¿a quién se le ocurre venirse aquí para mejorar? O sea, digo yo, ¿no? No, fíjate que fue una pregunta que a mí también me surgió, y uno de estos señores, él fue un migrante que vino después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, vino más o menos en el 48, y él me decía, lo que sucede es que para la gente era, o sea, América es América, ¿no? Lo que querían todos era llegar a América y no pensaban en un país en específico, ¿verdad? Pero América se referían a todo el continente. O sea, todo el continente, ¿verdad? O sea, nadie tenía un país en concreto, sino que todos era como que tenemos que ir a América porque allá pues podrían tener mayores posibilidades, ¿no? Y ya pues en el camino, ¿no?, como menciona en una de las historias, pues pasaban cosas, que se quedaba el barco, los tenían en cuarentena o se desviaban, ¿no? Y entonces así fue como poco a poco algunos vinieron aquí, y ya media vez se asentaba algún miembro de ellos, pues empezaban a traer a su familia, ¿verdad? Y así fue como fue creciendo la comunidad. Pero sí, y luego pues en la medida también en que iba cambiando el contexto en Palestina, ¿no?, en Medio Oriente, pues los motivos para migrar también se fueron transformando. Ya más adelante no era solamente el tema de salir de la pobreza, sino que también pues de la guerra, de los conflictos, ¿no?, del tema de la ocupación y todo eso. Los palestinos se casaban, había un poco esto cerrado. Bueno, no sé, yo soy un poco ignorante en eso. Los matrimonios se mandaba a traer, o era una comunidad abierta y se integraba. Ya vamos a hablar luego de ese término, porque tú también hablas un poco del término de integración, ¿no? ¿Eran comunidad cerrada o mandaban a traer a la familia para establecerse todos? ¿O cómo era el proceso de migración? Fíjate que sí varían como muchos los casos, ¿no? Porque la migración en sus primeros momentos son más que todo hombres, ¿no? Venían los hombres que venían a hacer negocio, luego se traían a veces algún sobrino o a los hijos mayores, ¿no? Eventualmente traían a sus esposas también, ¿sí? Ahora, como el tema de o sea, hay que ubicarnos también en que los palestinos al final son una comunidad árabe, ¿sí? Aunque eran cristianos en su mayoría, pero son árabes. Y en ese sentido es un grupo que practicaba ya desde mucho antes el tema de la endogamia, ¿verdad?, que es casarse dentro de su mismo grupo. Y fue una práctica que mantuvieron al venir al país también, ¿verdad?, lo de seguirse casando
dentro de ellos, aunque en algunos casos también me decían que la endogamia se mantuvo durante bastante tiempo por el mismo tema de la discriminación, ¿verdad? Que no eran bien vistos o que no eran del todo aceptados en la sociedad salvadoreña, entonces también les dificultaba un poco eso, pues encontrar a veces pareja fuera del grupo, ¿verdad? Entonces por eso también fue una práctica que, según me decían, ¿verdad? También eso contribuyó a que la práctica se mantuviera más tiempo. Dentro de este tema, me encantó que incluiste probablemente el primer árabe que vino a El Salvador y que de hecho escribió crónicas en el 1686. Ah, sí, ese es un dato que retoma, bueno, se lo leí a don Pedro Escalante, ¿verdad? Él tiene un libro sobre los árabes, ¿no? Y los moros y cristianos, ¿no? Más que todo está enfocado un poco en eso, ¿verdad? Pero él menciona ese caso. Bueno, en la colonia, ¿verdad? No estaban permitidos que viajaran a América. A América, pues personas que profesaran una fe diferente al catolicismo, ¿no? Entonces, pero él, árabe que viene, pues era cristiano, ¿verdad? Pertenecía a una rama cristiana ahí en la zona, ¿verdad? De Palestina, de Siria. Y él viaja, hace un recorrido por diferentes países de Latinoamérica, entonces, y dentro de ese mismo proceso de viaje, pues él pasa por, digamos, el territorio actual de El Salvador, ¿verdad? Y él escribe después unas crónicas de todo su recorrido y ahí menciona precisamente el paso por la zona, ¿verdad? El tema del añil, ¿verdad? Las cosas que se cultivaban, ¿no? Los paisajes. Entonces, eso sí fue como algo bien curioso, ¿verdad? Porque como en principio los árabes, los moros, ¿no? Que les decían, tenían prohibida la entrada aquí. Pero está ese caso, ¿verdad? Y que sí está registrado, ¿verdad? No como otros que, o sea, al final los moros siempre se venían, pero un poco más escondidos, ¿verdad? Entonces, pero tenemos ese caso que sí está como registrado, ¿no? Hay un dato muy curioso que señalas en tu libro. Durante los eventos de 1932, algunos periódicos insinuaban que los palestinos tuvieron que ver con el levantamiento. Incluso comentas que un escritor, Francisco Machón Villanova, en su novela Ola Roja, basada en los levantamientos de 1932, señala que los jefes del alzamiento eran sirios y palestinos. En primer lugar, ¿es cierto este dato? Y en segundo lugar, también me llama la atención que tú indicas que la comunidad palestina apoyó a Martínez. ¿Por qué crees que apoyó a pesar de que ciertos sectores de la sociedad salvadoreña los acusaban como los instigadores del levantamiento de 1932? Fíjate que, mira, el tema del 32 sí es como uno de los más complejos que tenemos en nuestra historia nacional, ¿verdad? Y hasta la fecha pues aún se continúa investigando, aún se continúan, ¿no?, buscando respuestas. Para mí ese sí fue un dato bastante novedoso y sorprendente, ¿no? Porque cuando uno estudia la historia del 32 y lo que se ha escrito al respecto, pues normalmente mencionan el tema de los indígenas, de los campesinos, ¿verdad? Que si el Partido Comunista participó o no, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿no? Y esa es la discusión. Pero en la investigación me encontré con eso, ¿verdad? Y para mí fue sorprendente porque era como jamás lo había escuchado, ¿ya? Claro, sí. Ahora, estas acusaciones también pueden deberse a que el discurso oficial, por un lado, ¿verdad?, decía pues que este levantamiento estuvo motivado pues por fuerzas extranjeras, ¿verdad? Que habían engañado a los indígenas para promover el levantamiento, ¿verdad? Que era parte de un discurso anticomunista que se tenía en la época. Y de alguna manera, pues, los palestinos se volvieron como en ese punto en el que podían hacer recaer la culpa, porque eran, para esta época, recordemos que los palestinos eran ante todo buhoneros, ¿no? Eran comerciantes. Buhoneros es comerciante. Ambulantes, ajá. Entonces, ellos visitaban con frecuencia las fincas, ¿verdad? Para vender
Entiendo. Entonces, de alguna manera se volvía como una actividad sospechosa. Que anduviera, porque además como daban, ellos tenían esto de vender al crédito, no de vender fiado. Entonces, de hecho, había un texto, ¿no?, que mencionaba eso de que cómo era que ellos iban de finca en finca sin obtener ganancia, ¿verdad? Entonces se veía como una actividad sospechosa, ¿verdad? Por eso se mencionó en su momento que posiblemente ellos habían tenido que ver con el levantamiento, ¿verdad? Ahora, para después la represión que se da de este levantamiento y una serie de actividades que desarrolla posteriormente el gobierno, se hacen como recolectas, ¿verdad? Se les pide a la gente que done dinero o que done cosas de primera necesidad para apoyar a los grupos que están haciendo, poniendo pues la calma de nuevo en la zona, ¿verdad? Entonces hay muchos comercios que donan dinero, ¿verdad? Donan comida para los soldados, no para todos ellos. Y dentro de estas personas que donan, pues algunos son palestinos, ¿verdad? Al preguntarles sobre esto, algunos durante las entrevistas, ¿no?, lo que me mencionan es que a lo mejor buscaban congraciarse, ¿verdad?, con el gobierno, porque pues se estaba discutiendo, ¿no?, el tema de la ley de inmigración, ¿no?, la ley de extranjería. Entonces, digamos, sabían en buena medida que existía este recelo sobre ello, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la ayuda pudo ir por esa línea, ¿verdad? Entonces, claro que esto es un poco especulativo porque pues las personas que vivieron en ese momento ya estaban muertas, claro. Sí, entonces son como posibles respuestas, ¿no?, que se pueden dar a eso. Bueno, hablando de la ley de extranjería de aquel entonces de los gobiernos centroamericanos, yo con tu investigación era tremendamente racista. Se promovió la inmigración blanca, europea, estadounidense, pero se le prohíbe. El primer grupo étnico son los chinos. Sí. Luego en 1929 son los palestinos. ¿Continuó la migración? ¿Cómo fue efectiva? En este estado pues solo fue la ley y al final pues las fronteras eran porosas, ¿no? Sí, fíjate que sí, es bien curioso cómo las primeras leyes de extranjería, digamos, que se hacen posterior a la independencia, ¿no?, y posterior a la federación, no te hablan de prohibiciones así de categorías étnicas, sino que esto es algo que se da ya precisamente para 1897, que se hace esta primera ley que prohíbe la entrada a los chinos, ¿verdad? Y después a los árabes, y después que le suman a muchos otros grupos, ¿verdad? Entonces, porque pues es un momento precisamente en el que se está buscando construir, ¿no?, la identidad nacional. Y se pensaba que el tema identitario pues también pasaba por tener una misma grupo étnico, ¿verdad? Y por eso se promovía la idea de que somos mestizos, ¿verdad?, mezcla de españoles e indígenas. Y a eso se sumaba que en ese momento pues el modelo de progreso era Europa, ¿verdad? Así que era como pues hay que traer a los europeos, ¿no? Y sus costumbres y todo eso, ¿verdad? Entonces por eso era la idea pues se suponía que de esa manera pues también se iba a modernizar el país, ¿verdad? Entiendo. Trayéndolos a ellos. Pero por supuesto pues entraron una cantidad pues muy, muy variada de grupos, de personas, ¿no?, que como se miraban que eran, era una cuestión más de percepción, ¿no? Porque aunque al principio, por ejemplo, para el censo, ¿no?, para los registros de 1933, ¿no?, teníamos que 1,000 y algo de palestinos, ¿no?, pero se generaba esa impresión de que eran muchos y que podían generar un daño, ¿no?, al país, a la economía, ¿verdad?, los nacionales. Entonces, se empiezan a crear estas leyes y
Porque en esa época también hay muchos elementos que se consideraban como asociados a la parte racial, ¿verdad? Que fue la excusa que pusieron para prohibirle la entrada a los chinos, ¿no? Porque decían que mezclarse con ellos iba a generar pues a derivar, ¿no?, en una degeneración de la raza, ¿verdad? En el caso de los palestinos el discurso ya fue otro, fue más en términos económicos, ¿ya? Entonces, así, ¿no? Y de esa manera se iban agregando pues diferentes grupos, diferentes nacionalidades. De hecho, se prohibieron, digamos, todos los que si bien eran europeos, pero que eran de la zona oriental, ¿no? Países vinculados Serbios, con otras. Ajá, entonces también pues se les prohibió la entrada. O sea, la idea era pues dejar fuera cualquier grupo que pudiera suponer, ¿no?, alguna amenaza o algún daño para el país. En este caso, siguiendo lo que dice Emilio, estaba también ligado a que determinaron que la nacionalidad no era ius soli, sino que ius sanguis, y eso aplicaba para todos los inmigrantes o solo para ellos. No, para todos, era en general, ¿verdad? O sea, de que ya sea que aunque nacieran en el país, aunque fueran, digamos, tercera o cuarta generación que nacía en el país, pero mantenían la nacionalidad de los primeros migrantes, nuestros tatarabuelos, porque, o sea, imagínate, la migración aquí pues la tenemos desde finales del siglo XIX, ¿no? Pero conozco casos, me contaron un par de casos que todavía para 1950, al nacer, pues todavía les dejaban la nacionalidad palestina, ¿verdad? Conocí pues a uno de ellos, un descendiente, que me dijo que él tuvo todavía que tramitar. O sea, él nació como en 50, ¿no? Y me dijo que él tuvo que tramitar todavía, ¿no? Entiendo, su sí. cambio de nacionalidad. O sea, se mantuvo eso durante bastante tiempo. Ajá. Sí. Bueno, hablabas que estas leyes encaminadas hacia los palestinos más bien era por la amenaza económica. Y bueno, sí, nosotros tenemos nuestra tradición precolombina, que hemos sido grandes comerciantes también y tenemos eso en la sangre, pero era más bien un modelo de trueque y vienen ellos y traen otro modelo y traen otras ofertas más populares, porque la élite pues podía ir a París, que era lo que estaba de moda, traer su ropa o pedirlas, pero ¿qué tal las personas del pueblo, de la finca, de las zonas rurales? Vienen ellos con una oferta diferente. Sí, fíjate que esa fue seguramente una de sus principales causas de su éxito, porque ellos dejaron o pusieron accesible al público muchos elementos que precisamente solamente los podían tener las personas de la élite, las familias que podían viajar o traer materiales de allá. O sea, por ejemplo, don Pedro Escalante, ¿no? Él me decía, aquí la gente, la mayoría pues hacía su ropa de manera artesanal, ¿no? De manta, ¿no? De lo que había. En cambio, ya estos migrantes palestinos, como ellos tenían conectes en Europa, ellos traen telas de Europa, ¿no? O sea, estampados y muchas más cosas, ¿no? Y como les dan la opción de poder pagar fiado, ¿no? De pagarles así poco a poco, claro, la gente del común empieza a poder tener acceso a todos estos nuevos elementos, ¿ya? Lo cual pues hace que sus negocios pues sean muy, muy populares, ¿no? Que la gente los busque, y esto es algo que me lo han contado tanto los descendientes como la gente común, que todavía se acuerda, ¿no? de estos negocios de palestinos, ¿no? Que siempre me dicen de que cualquier cosa era como que, lo vamos a ir a comprar donde el turco, ¿verdad? Como se decía en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí está toda esta idea de que era sus tiendas pues eran los lugares en los que podían no acceder a muchas cosas, ¿verdad? Ahora, todo el grueso de migrantes, la mayoría eran comerciantes. Cuando en Palestina se dedicaban al comercio y vienen aquí a dedicarse al comercio, en mayoría son comerciantes los que vienen. Sí, casi todos son comerciantes y vienen aquí pues precisamente a vender, ¿no? De hecho, con sus primeros viajes, no como vendedores ambulantes, pues eso, ¿no? Únicamente ellos se están dedicando solamente a vender. Ya cuando se asientan en el territorio es cuando empiezas a ver alguna mayor pues variedad de profesiones, ¿no?
algún que otro que se dedica a la agricultura, ¿verdad? Son poquitos, ¿no? De ahí pues uno se encuentra uno que otro profesor, ¿no? Costurero, cosas así, ¿verdad? Entonces, y claro, también como van pues surgiendo las nuevas generaciones que ya pueden ir a estudiar, que van sacando sus profesiones, ¿no? Y todo eso. Entonces ya se va variando aún más la cantidad. Bueno, hemos visto también que ya has dicho que la comunidad palestina tuvo muchos problemas étnicos, es decir, la entrada, pero también no solo fue eso, también el 36 dice que se aprobó un decreto que prohíbe el establecimiento de almacenes, tiendas, pulperías, etcétera, propiedad o representados por personas de raza árabe, palestina, turca, china, libanesca, Siria, Egipto, persa, hindú y armenio, o sea que todas las razas semíticas casi. Sí. A pesar de esta medida, la comunidad palestina continuó creciendo económicamente. Llama la atención porque en el 2002 fue publicado un célebre artículo de un gran economista, Carlos Paniagua, sobre el bloque empresarial hegemónico en El Salvador. O sea, fue una investigación que marcó, fue muy importante. En esa investigación ya aparecen algunas familias de origen palestino. Y dices tú que en esta integración, pero esta integración es únicamente económica y no familiar. Esto quiere decir que actualmente la comunidad de origen palestino continúa esas propias dinámicas de alianzas matrimoniales o, porque tú lo que hablábamos, una cosa es la integración y otra cosa es la asimilación. Hoy en día esa comunidad palestina está más integrada o asimilada. Fíjate que, mira, sí, es que bueno, son varias cosas, ¿no? Claro, como te mencionaba, cuando se promulgan estas leyes, ¿no? Migratorias, en el caso de los palestinos, lo que se argumenta es que ellos están teniendo tanto éxito comercial, no se están expandiendo de tal manera que ponen en peligro a los comercios nacionales, ¿verdad? Por eso es que se decreta después la siguiente ley que dice que ya no pueden seguir abriendo más tiendas, ¿no? Porque lo ven como un peligro, ¿verdad? A pesar de ello, siempre van a mantener pues ellos su éxito económico, ¿verdad? Y con el tiempo, sobre todo ya cuando se da el proceso de industrialización, que sería quizás uno de los puntos más claves, ¿no? Que los permiten ya a ellos pues terminar de despegar y en ese sentido considerarse como parte de la élite económica del país, ¿ya? Ahora, el tema de los matrimonios ahorita, eso ya no tiene la misma dinámica que tuvo al principio, ¿no? Hay muchos que se casan ya con personas, digamos, que no son descendientes de migrantes palestinos, ¿no? Sino que el tema ya no se practica la endogamia, ¿verdad? Eso ya quedó pues atrás, ¿no? Y en cuanto a las empresas, pues claro, muchas de ellas han crecido incluso a nivel regional, ¿verdad? Tenemos algunas empresas de ellos que están pues en la región, ¿no? Lo cual ha permitido pues también expandirse e integrarse de diferentes maneras. Ahora, según la definición, ¿verdad?, que da Quitano, que la asimilación se da cuando ya la interacción del grupo migrante con el grupo receptor se da en todos los niveles, incluyendo, ¿verdad?, los matrimonios, ¿verdad? Y si consideramos que ahora ya no es un grupo endogámico, sino que pues entonces ya se puede decir que está asimilado a la cultura salvadoreña. Sí, si nos vamos allí a la parte más conceptual, pues sí, podemos decir que se encuentran asimilados, ¿no? O sea, ya ves que hablan español, ¿no? Practican pues nuestras mismas costumbres y de hecho ellos mantienen siempre la identidad, ¿no? No se refieren únicamente a ellos como palestinos, sino que siempre tienen esa parte de que también somos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, y de hecho en la misma población, yo a veces hablaba con diferentes personas, ¿no?, sobre este tema y
me decían que pues a veces era como escuchar algún apellido curioso, pero que no se ponían a pensar, ¿verdad?, en que será un apellido árabe o mucho menos, ¿verdad? Entonces, también la misma percepción de la gente sobre ellos ha cambiado, ¿verdad? Y es algo que también se miraba, por ejemplo, en los periódicos, ¿no? Que ya no es como a principios del siglo XX, que era como que los turcos, ¿verdad? Sino que ya en los 50, 60 te empiezan a hablar sobre árabes salvadoreños, ¿verdad? Entonces, o sea, el mismo tratamiento en los periódicos. Pero hay un dato curioso que tú dices en el libro, que, bueno, hay muchas asociaciones aquí de gente de mucho dinero, no sé si lo entendí mal, pero incluso hoy en día en una asociación muy importante, ¿se le permite la entrada o...? Un club. Un club, sí. Ah, sí. Sí, fíjate que en los clubes, bueno, como desde su origen muchos de los clubes sociales, ¿verdad?, y las asociaciones fueron creadas por grupos de la élite económica y política del país, ¿no? Claro, cuando estaban principal, digamos, como el momento del apogeo del tema de la discriminación, no se les permitía, ¿no?, la entrada a estos grupos, ¿verdad? Directamente por decir árabe, ¿verdad? Ajá, o sea, ellos no para nada, ¿verdad? Pero actualmente ya no está eso. En gran medida me dicen que por lo general no. ¿Por lo general? Sí, o sea, hay ciertos... lo que pasa es que como también ellos tienen su propio club ahora, ¿verdad? El club árabe. Entonces, y bueno, y ese club es abierto, o sea, cualquiera puede participar, ¿no? O sea, entonces, en general, pues se tiene esta apertura de participación en los clubes. Te digo, ellos aceptan a gente de diferentes, porque cuando nacieron estos clubes, también fundados por palestinos, porque ellos también fundaron sus propios clubes, claro, eran para ellos, ¿no? ¿Verdad? Ahora la asociación, ¿verdad?, y el club árabe son abiertos al público. Entonces, y de igual manera hay muchos otros clubes sociales en los que ellos participan, aunque tal vez no de manera así abundante, ¿verdad? Pero siempre hay digamos, algún que otro miembro dentro de ellos. Expandiendo un poco el tema y después para la próxima pregunta, yo pienso que sí, que igual que tú planteas, están completamente integrados y asimilados, pero también guardan ciertas características y siempre están conscientes de a dónde vienen. A mí me impresionó mucho que me tocó cubrir la firma de los tratados de TLC con México, y en ese tiempo era el ministro Sabla. Y en su discurso él empieza a describir cómo él se acuerda de su niñez en los portales de Santa Tecla. Y él sí estudiaba, iba a la escuela, pero venía de la escuela y le ayudaba a su mamá y a toda la familia a estar vendiendo en los portales. Y él dice, yo me crié en los portales, y se sentía impresionado de ser la persona que estaba dirigiendo precisamente un tratado de TLC con México, pero también con las grandes empresas de los descendientes. Hay una noción bien interesante de gobernancia, y entonces se asimilan los hijos, los nietos, los primos, todos en un sistema que permite empresas que ya se están exportando a Latinoamérica, pero que tienen una gobernancia familiar muy interesante. Sí, fíjate que bueno, porque esa sí sería quizás como una de las tradiciones que mantienen lo de los negocios familiares. ¿Sí? A eso me refería yo. Sí, porque pues, bueno, cuando ellos empiezan ya a fundar las primeras tiendas, ¿no? Eran negocios familiares, y de hecho la tienda estaba justo en el lugar de vivienda, ¿no? Muchas veces era como que en la parte de arriba tenían la casa, abajo la tienda, o en la parte trasera estaba la vivienda, ¿no? Pero eso siempre estaba, junto, ¿verdad? De tal manera que toda la familia participaba del negocio, ¿verdad? Y en buena medida pues eran negocios hereditarios, ¿sí? Por lo menos al principio, ¿sí? Ya en la medida en que pues, como decía, los hijos podían tener diferentes estudios, ¿verdad? Y diferentes carreras, ¿no? Por ejemplo, Héctor Samur, pues que ya no está con nosotros, lastimosamente, ¿no? Él me hacía
ese comentario, ¿verdad? De que todos en su familia eran comerciantes menos él, ¿verdad? Que él era como la oveja negra que... Sí, pero es bien interesante eso. Bueno, voy a ser tal vez políticamente incorrecto, pero porque también se repite. Yo he leído mucho la cultura judía, ¿no? La historia de la cultura judía en Europa es casi igual, ¿no? Es decir, empieza mucho en el comercio y luego hasta, bueno, en filosofía, la generación de Benjamin y todos estos que ya pues saltan del comercio al mundo intelectual, por decirlo de alguna manera. Pero es interesante eso de que la forma de vida de comercio, ¿no? Hoy en día se mantienen estos negocios familiares, ¿siguen siendo negocios familiares? ¿O es otro tipo de empresa ya? Fíjate que ya es bien variado, ya, porque, por ejemplo, hubo algunas descendientes que yo logré entrevistar que los comercios todavía se mantenían en el centro, ¿no? En el centro de San Salvador, que fue una de las zonas donde habían pues más comercios de ellos, ¿no? Y entrevisté a estos señores, pero pues mencionó los hijos ya estaban con otra cosa, ¿verdad? Y incluso algunos me decían que era como que pues quién va a seguir esto después de mí, ¿verdad? Porque pues sus hijos ya habían tenido esa oportunidad de dedicarse a algo diferente, ¿verdad? Entonces, ahí viene una cuestión más de quizás como de cantidades, ¿no? Puede que algunas familias, algunos negocios se mantengan, como el caso de Repuestos Canaguati, que todavía está a la cabeza un hijo de los descendientes, ¿verdad? Pero como digo, no es el caso de todos. ¿No? Eso varía mucho. Hablando de las características que los pudieran definir, es interesante que quizás al principio y la mujer era la que continuaba la tradición gastronómica, pero ahora con más investigaciones acerca de cómo somos los salvadoreños y porque nos damos cuenta que los españoles nos trajeron muchos elementos también de esa cultura y que hay más afinidades de la que nos imaginamos, semita y muchos platos que también son de origen árabe y ahora nos estamos dando cuenta también muchas de las palabras que utilizamos y en algunos lugares muy particulares también tradiciones mudéjar de construcción, por ejemplo, la iglesia de San Pedro y Pablo que tú mencionas en Caluco, o que todavía en ciertos lugares utilizan palabras árabes para describir, por ejemplo, una tina y le llamaban artesa o este tipo de cosas. Pero ¿tú crees que ahora todavía hay como características gastronómicas y costumbres que se han ido transmitiendo de generación en generación? Fíjate que sí, bueno, la principal es la comida, ¿verdad? Que en eso sí las mujeres pues fueron las que jugaron ahí el papel crucial, ¿no? De transmitir las recetas, la forma de preparación y todo eso, ¿verdad? Y bueno, en la actualidad que están pues llevando varias iniciativas por inculcar a las nuevas generaciones, a las generaciones actuales, ¿verdad? Todos estos elementos culturales como el árabe, hay algunos que ya han empezado a estudiar árabe, ¿verdad? ¿Descendientes palestinos? Sí, descendientes. O sea que ya están reivindicando otra vez esa identidad, la generación actual. Sí, la generación actual, algunos, ¿verdad? No todos, pero porque siempre hay excepciones. Pero sí hay un interés, ¿no? Por acercarse a los orígenes, digamos, ¿no? De aprender de nuevo el idioma, ¿no? Las danzas tradicionales, ¿no? Y en esto, pues, la Asociación Salvadoreña Palestina está también, pues, ellos difundiendo, ¿verdad? Apoyando que se les enseñe esto a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y bueno, la asociación pues hace varias actividades, por ejemplo, todos los años, 2 veces al año hacen el festival gastronómico, ¿verdad? Donde pues precisamente sale todo este tema, ¿no? De las danzas, ¿no? La comida, ¿verdad? Y es una actividad abierta al público, ¿verdad? No es algo solo de ellos, sino que también pues permite que el público en general pueda conocer un poco, ¿no? Bueno, ya un poco para ir finalizando, solo quizás una última pregunta. Tú que has estudiado mucho esto de las identidades, ¿no? Y a mí me impresionó todo lo que le tocó pasar a la comunidad palestina, todo esto que hemos estado hablando de la xenofobia. Yo viví muchos años fuera en Europa y por lo menos allá el modelo multicultural de muchas identidades, pues eso no ha funcionado. Tú como antropóloga, ¿cómo ves eso, no? ¿Cómo ves los conceptos de identidad están cada vez
por una parte un sector lo reivindica, pero por otra parte gente práctica dice eso es mucho más problemático, ¿no? Lo tenemos aquí en Guatemala, ¿no? Un país de muchas entidades, es un país muy difícil de manejar, ¿no? Y quizás como que actualmente el discurso lo estamos volviendo allá de los nacionalismos del siglo XIX, ¿no? Donde es más fácil manejar un país o estar juntos de una misma cultura. ¿Cómo ves tú hoy en día el tema de las identidades, ya que has tocado en este caso el ejemplo de la identidad palestina en El Salvador? Fíjate que, mira, sí es un tema bien complicado, ¿verdad? Pero lo que sí podría decirte es que la parte legal o los programas que se puedan desempeñar, o sea, nada puede funcionar si se hace a la fuerza, digamos, ¿sí? Porque una cosa es lo que diga la ley, pero otra cosa es la interacción cotidiana, ¿no? Porque bueno, estos programas normalmente te hablan sobre la cuestión de las nacionalidades, pero pensemos, por ejemplo, aquí en nuestro mismo territorio, que es chiquito además, y cómo hay diferencias entre departamentos, no entre regiones, ¿ya? O sea, por ejemplo, nosotros podemos decir nuestro plato es la pupusa, pero sabemos que, por ejemplo, en San Miguel la comen un poco diferente, ¿no? A cómo se come en San Salvador. Entonces, ¿cómo manejas todo eso, no? Luego está, como te decía, la interacción cotidiana, ¿ya? Uno no se va a acercar a la gente y es como, o sea, cuando tú te acercas a alguien, tu primera idea no es, él es árabe, ¿no? O sea, tú lo conoces y lo tratas como alguien más, ¿no? O sea, dependiendo, ¿verdad? O sea, como tu amigo, como tu colega, como tu compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces, la parte cotidiana ya es diferente. Aunque tú citabas en tu libro unos testimonios de niños que incluso les decían un poco que ellos se daban cuenta, bueno, yo no me daba cuenta que era palestino o algo. Sí. Ajá, claro, porque sí hubo mucho, o sea, este tema de la diferenciación, digámoslo. O sea, hoy en día, porque si no recuerdo, el testimonio era de un jovencito hoy en día que lo ponían a que se vistiera entiendo, de árabe, ¿no? O sea, sí, él, creo que él me contaba esa historia para principios del 2000, ¿no? Que se daba eso. Sí, reciente. Sí, es bastante reciente. Ahora, pero digamos que esa época, esos años también tuvieron un contexto no muy particular que hizo que el tema de la identidad árabe o la diferenciación de los árabes surgiera, ¿verdad? Y que y no se da solamente aquí, sino que en varias partes, ¿no? Cómo hacer este señalamiento de, este es árabe, sobre todo en los aeropuertos, ¿no? Se daba mucho, ¿sí? Entonces, creímos que fue como que un momento muy particular que hizo que resurgiera esa temática, ¿verdad? Sí, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pero como te decía, ¿no? Una cosa es, claro, visibilizar a los otros grupos, pero está el tema de la cotidianidad, ¿verdad? Que ahí, pues, la dinámica es otra, ¿no? Bueno, hasta aquí llegaríamos con el programa de encuentros. Enhorabuena por tu libro y nuevamente agradecer al Ministerio de Cultura que puedas estar aquí, ¿no? y a animar a la gente que conozca un poco la historia de esta comunidad, que es parte de la comunidad salvadoreña, ¿no? Muchas gracias, Melissa, y hasta aquí llega Encuentros. Bueno, muchas gracias.